Entonces, sí, ya. Bueno, entonces pues vamos a empezar la clase. Déjenme silenciar el teléfono porque si no luego se escucha. Entonces, pues el tema de hoy va a ser contribuciones del cerebro y los ganglios basales al control motor global. Ya con este tema terminamos pues básicamente todos los elementos que influyen en el control motor del ser humano y pues está padre porque ahora sí nos dio tiempo de verlo todo, de acabar con control motor, porque sí sirve mucho para las otras materias, les decía. Entonces, voy a compartir pantalla, doy la clase y al final, si alguien tiene alguna duda, pues ya me puede decir, ¿sale? Entonces, déjenme compartir pantalla. Pantalla. Permitir. Ahí está, ya estoy compartiendo pantalla y pues vamos a empezar. El tema del miércoles me parece que fue el cerebelo solamente. Les dejé que hicieran su actividad en el, ¿cómo se llama? Denme un segundito. En el Flippity, para que la ingresen, o bueno, para que la metan a su sitio web. Todavía no he revisado todos los sitios web, pero ya espero este fin de semana ahora sí hacerlo, porque si no nos vamos a atrasar, pero igual ustedes sigan trabajando. Este tema, el que vamos a ver hoy, se empieza a ingresar al sitio web a partir de hoy. Contribuciones del cerebro y los ganglios basales al control motor. Y ya saben, tienen hasta el día martes por la noche para enviármelo, por favor. No se les olvide, la vez pasada solamente un grupo me lo envió y nadie más, ¿sale? Entonces ya ahorita se supone que yo ya tengo sus links, entonces yo el martes en la noche reviso, ya no hay necesidad de que me lo manden por WhatsApp. Entonces ya el día martes yo reviso y ya debe de estar su cambio, ¿sale? Entonces, bueno, pues les decía, vamos a continuar. Déjenme poner el cronómetro porque si no luego, ahí está, me paso de tiempo. Bueno, entonces, ¿sí alcanzan a ver mi pantalla, chicos? ¿Sí se ve? Sí, Miss. Ok, bueno. Ok, entonces pues vamos a empezar. Aparte de la corteza motora y aparte de la médula espinal, pues también va a haber otras estructuras encefálicas que van a resultar muy importantes para el control motor. A lo mejor no van a ser de un control directo o que tengan una influencia directa, pero básicamente van a ser fundamentales para que nosotros podamos tener o conocer el control motor de nuestro cuerpo como se conoce hasta ahora en una persona sana. Entonces, si no existiera, por ejemplo, en este caso vamos a hablar de cerebelo y de ganglios basales, si no existieran esas estructuras, nuestro movimiento sería tosco, sería grosero, sería muy primitivo, por decirlo así, y no teníamos o no podríamos desarrollar todas esas habilidades que nos hacen pues seres humanos de alguna otra forma, utilizando la palabra seres humanos delicados, que tenemos un control muy específico sobre nuestro movimiento y un control pues muy exacto sobre los movimientos que queremos hacer y que sobre todo pues es un movimiento voluntario que nosotros podemos controlar, siempre van a estar mi cerebelo y mis ganglios basales, siempre van a estar asociados a otros sistemas de control motor, como lo es corteza en una parte superior, como lo es bulbo raquídeo y lo es, tronco encefálico y médula espinal por debajo, ¿sale? Entonces vamos a comenzar con el cerebelo, que ustedes ya debieron de haber leído un poquito más, y para poder hacer el flippity, el juego del flippity, entonces, pues básicamente el cerebelo participa en regular la intensidad de la contracción muscular. Entonces, al regular la intensidad de la contracción muscular, pues hace que nuestro mismo cuerpo haga movimientos exactos y perfectos al estar controlados. Entonces, nuestra corteza, por decirlo así, puede ser la premotora, la suplementaria o la corteza motora primaria, pueden mandar ciertas señales hacia mi cerebelo para decirle quiero hacer este movimiento.
Y entonces el cerebelo le va a decir, ok, sí, pero corrígelo de esta manera porque si no, no te va a salir como tú quieres. Entonces, el cerebelo va a representar un papel fundamental en la coordinación temporal de las actividades motoras, incluso también muy importante para el equilibrio. Y lo que va a hacer es que nosotros podamos pues pasar de una velocidad muy suave a una velocidad muy rápida cualquier movimiento muscular que deseemos hacer. Ajá. Entonces nos ayuda también para regular la intensidad, les decía, de la contracción muscular. Por ejemplo, si vamos a cargar, no sé, a lo mejor algún objeto, obviamente para algunos necesitamos más fuerza que otra y entonces el cerebelo pues va a regular también cuánta fuerza o cuánto es la cantidad de fuerza que va a tener la contracción muscular que necesitamos y pues va a comunicarse directamente con la corteza motora, alguna parte de la corteza motora, para poder activar y desactivar algunos músculos. Entonces, pues gracias a eso también contamos con músculos agonistas y antagonistas. Y después siguen los ganglios basales. Ajá. Acuérdense que habíamos dicho cuando cuando vimos anatomía fundamental o sistemas fundamentales, no, era anatomía fundamental o anatomía funcional del sistema nervioso, algo así, fue un tema del primer parcial. Entonces dijimos que los ganglios basales o los núcleos basales, que también así se conocen, pues iban a ser estructuras que iban a estar formadas de sustancia gris, que van a estar, déjenme a ver a quién es, ya se trabó mi pantalla. Híjole, bueno, pues se va a tener que esperar tantito para que lo pueda ingresar porque no quiere abrir esto. A ver otra vez, no. Ok, permitir. A ver si ya, ok. Bueno, entonces les decía, habíamos dicho que los... denme un segundo porque ya está un poquito lenta mi computadora. Algo le pasó. Ay. Ahí va. Bueno, entonces, habíamos dicho que los ganglios basales pues van a ser como cúmulos de neuronas neuronas de sustancia gris que van a estar pues mezcladas entre sustancia blanca en el encéfalo, ajá, y que van a ser pues un conjunto, les decía, un conjunto de núcleos, porque al fin algunas bibliografías hasta dicen que el nombre de ganglios basales es incorrecto, que en realidad se deberían de llamar núcleos basales por esta situación de que son conjuntos de neuronas de sustancia gris que están dentro de la sustancia blanca en el encéfalo. Entonces, pues estas estructuras que les decía son conjuntos de neuronas o agrupaciones de neuronas, pues van a servir como sistema de relevo para poder controlar algunos patrones muy complejos del movimiento. Entonces, va a venir la información de la corteza cerebral o va a venir la información desde la médula espinal y van a pasar a fuerzas por cualquiera de los ganglios basales. Ajá, ¿para qué? Pues para que mi movimiento o mi contracción pueda ser regulada en intensidad, en dirección, en ordenación de movimiento, ajá, incluso hasta en velocidad, y que van a permitir que los movimientos sean paralelos y sucesivos y sobre todo pues que se pueda alcanzar un objetivo con nuestro propio movimiento. Entonces, cuando llegan a fallar ya sea el cerebelo o los ganglios basales, pues nuestro sistema nervioso va a presentar una cantidad de enfermedades que no van a ser como directamente como de vía corticoespinal, sino que van a ser ya pertenecientes a la vía extrapiramidal en algunas ocasiones, ajá, y que pues van a tener que ver sobre todo con la coordinación y con el equilibrio en nuestro cuerpo, como por ejemplo las ataxias en el cerebelo y por ejemplo el Parkinson en los ganglios basales, ajá. Entonces vamos a empezar con el cerebelo. Y bueno, el cerebelo nos dice Gayton que es un órgano silente, o sea que es un órgano que en realidad tú no te das cuenta que lo tienes o que no es un órgano en donde puedas generar algo, a lo mejor percepciones, ajá, como por ejemplo con la corteza, donde están pues todas nuestras áreas
ya sea de percepción de sensaciones o de percepción del movimiento, y que en realidad es un órgano que pues si no te dijeran que lo tienes, pues ni siquiera sabrías que está ahí, ¿sale? Pero nos dice que su excitación eléctrica en general no, les decía, no genera ninguna sensación consciente y que rara vez causa alguna actividad motora. Pero si yo quitara el cerebelo del cuerpo humano, mis movimientos corporales tendrían un carácter muy anormal, porque les diría, no habría equilibrio y no habría coordinación. Entonces el cerebelo pues resulta especialmente vital para muchas de las actividades que hacemos día con día, como por ejemplo correr, escribir a máquina, tocar el piano, conversar. Entonces, les decía, pues casi todas las habilidades en donde necesitamos coordinación, porque incluso hasta al hablar, nuestros músculos bucales necesitan coordinarse para que yo pueda emitir las palabras correctas, o sea, lo que mi cerebro específicamente quiere decir. Y bueno, la desaparición de este componente del encéfalo podría provocar incoordinación casi total de todas estas tareas que les mencionaba y pues como consecuente pues alguna parálisis, ¿no? Pero les decía, solamente en relación a la incoordinación. Bueno, entonces, aquí el Gayton pues nos plantea una pregunta que nos dice que cómo es que el cerebelo puede ser tan importante cuando carece de cualquier capacidad directa para producir la contracción muscular. Entonces, sí, efectivamente, como les decía, el cerebelo no trabaja por sí solo, siempre va a trabajar con alguien más, ya sea con corteza, ya sea con médula, ya sea con ganglios basales o con tronco encefálico, siempre va a trabajar con alguien, nunca solo. Y pues básicamente nos va a servir para ordenar las actividades motoras y también verificar y efectuar ajustes de corrección de las actividades motoras del cuerpo durante su ejecución para que sigan las señales motoras dirigidas por la corteza cerebral motora y otras partes del encéfalo. Entonces, básicamente, como les decía, o sea, llega una señal desde la corteza premotora o desde la corteza suplementaria y dice, por ejemplo, ¿sabes qué? Que está la canción, no sé, de la Macarena y la queremos bailar, ¿no? Entonces manda esa información y le dice la corteza premotora al cerebelo, vas a hacer estos movimientos. Y el cerebelo le dice, ok, sí está bien, pero tienes que corregir esto y esto para que te salgan los movimientos exactos. Si no, no se puede, ¿no? Y entonces el cerebelo envía la información hacia la corteza motora primaria para que sea efectuado el movimiento tal cual lo está pensando el cerebro. Entonces, les decía, pues el cerebelo recibe información, ya sea de las contracciones deseadas, de la corteza motora, ya sea premotora o suplementaria, y también va a ir acompañada esta información de información propioceptiva que viene desde las áreas periféricas del organismo. Acuérdense, órgano tendinoso de Golgi, uso muscular y también algunos otros receptores mecanosensitivos, ¿sale? Entonces, van a comunicar variaciones sensitivas del estado de las articulaciones, o sea, cuál es tu posición, cuál es la velocidad del movimiento en la que estás, cuáles son las fuerzas que actúan sobre ya sea tus articulaciones o tus músculos, y entonces el cerebelo va a contrastar la información que viene desde la corteza premotora o desde la corteza suplementaria con toda la información propioceptiva que viene desde órganos periféricos y va a decir, ok, entonces pues vamos a bailar la Macarena así, pero por ejemplo estamos en la playa y la arena, pues el piso no es una zona como muy no es como muy firme, entonces pues vas a tener que hacer más fuerza en tríceps y en tibiales para que no te caigas, porque si no con la arena te vas a tropezar. Y pues ahora y ya empieza a decirte empieza a contrastar la información, todo lo que viene desde sus receptores propioceptivos y todo lo que viene desde la corteza, y pues ya genera el movimiento correcto. Entonces compara la información y devuelve unas señales subconscientes instantáneas de corrección hacia el sistema motor si es que fuera necesario.
Bueno, entonces también nos dice que el cerebelo también va a colaborar con la corteza cerebral para planificar por anticipado el movimiento secuencial una fracción de segundo antes. Por ejemplo, detecta, no sé, si tienes que saltar, si vas a saltar de, por ejemplo, no sé, estás como vas a saltar ¿cómo se llaman estas cosas? Vas a saltar un arroyo, ¿no? Está chiquito y dices, no, pues sí llego, ¿no? Y ya, antes de que tú saltes, el cerebelo ya está pensando o ya está mandando la información de cuánta fuerza en la contracción vas a necesitar para poder impulsarte y poder llegar hasta el otro lado. Entonces, pues el cerebelo también planifica minutos o fracciones de segundo antes que la corteza para que tú puedas realizar o ejecutar el movimiento con un objetivo. Y sobre todo, pues el cerebelo tiene una capacidad de aprender de sus errores. ¿Esto qué quiere decir? Que si un movimiento no sucede exactamente tal como se pretende, pues el cerebelo trata de corregirlo y corregirlo y corregirlo y corregirlo y se genera un circuito cerebeloso en donde pues mi cerebelo aprende a realizar el movimiento la siguiente vez más, pues mejor, de una manera más correcta, como por ejemplo cuando ustedes están aprendiendo a andar en bici, pues las primeras veces a lo mejor no pedaleas con tanta fuerza o a lo mejor no, pues no tienes como un buen equilibrio, pero poco a poco el cerebelo pues va corrigiendo toda esta situación para que al final de cuentas puedas andar en bici sin problemas. Y bueno, pues entonces el cerebelo anatómicamente se va a dividir en lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo-nodular. A lo mejor cuando ustedes vieron cerebelo en neuroanatomía les enseñaron que hay paleocerebelo, neurocerebelo y arquicerebelo. También es correcto, ¿sale? Pero pues para fines prácticos de neurofisiología es lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo-nodular. Y está aquí pegadito, o sea, está enfrente, más bien está por detrás de la protuberancia y el bulbo raquídeo. Y en realidad para poder decir qué es lo que hace cada parte de mi cerebelo, o sea, mi área funcional de mi cerebelo, vamos a poderlo dividir en 4 partes, bueno, en 3 partes básicamente. La primera parte va a ser el vermis, la segunda parte va a ser 2 líneas que están a los lados del vermis, que se llama zona intermedia del hemisferio, y los lóbulos laterales o la zona lateral. Entonces, funcionalmente, mi cerebelo se va a dividir en vermis, zona intermedia del hemisferio y zona lateral del hemisferio, ¿sale? Incluso, pues aquí también, si ustedes lo pueden bueno, también la imagen nos deja relacionarlo con el lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo-nodular, ¿sale? Entonces, el vermis básicamente, ¿se acuerdan que había una parte de la corteza motora primaria que se llamaba homúnculo de Penfield? Creo que esa imagen no la puse, pero bueno, que había, que se llama homúnculo de Penfield y entonces pone así como la cara y las manos alrededor de toda la corteza y te dice exactamente qué influencia tiene cada parte sobre cada parte de tu cuerpo. Igual aquí, entonces, por ejemplo, en la zona del vermis se pone o se activa. Ay, mis perritos toda la mañana no ladran y cuando empieza la clase, hagan de cuenta que les digo, pónganse a ladrar. Entonces, les decía, en el vermis, ahí se va a poner o se va a ubicar todo mi esqueleto axial, o sea, lo que es cabeza, tronco, y en la zona lateral se va a ubicar, en mis zonas intermedias se van a ubicar las extremidades, manos y piernas, y así va a ser la influencia que va a tener el cerebelo. Entonces, el vermis en esta zona radica la mayoría de las funciones de control cerebelosas encargadas de los movimientos musculares del tronco axial, el cuello, los hombros y las caderas. Entonces, el vermis va a controlar cabeza, tronco, cintura escapular y cintura pélvica. Y la zona intermedia se va a ocupar de controlar las contracciones musculares en las porciones distales de las extremidades superiores e inferiores, como lo son, pues obviamente brazos, manos, los pies y los dedos, ¿no? Y la zona lateral, o sea, ya las zonas más
hacia los lados, va a ser una área de suma importancia porque va a tener una conexión muy importante con la corteza cerebral. Y entonces entre ambas van a planificar de manera general las actividades motoras secuenciales. Entonces, básicamente aquí en el vermis podemos ubicar todo mi tronco axial, las extremidades, y esta la importancia que tiene, pues es la conexión que tiene con la corteza. Va a haber vías, así como había vías ascendentes hacia la corteza y vías descendentes hacia la médula espinal, también va a haber vías que van a conectar el cerebelo con otras estructuras, como por ejemplo el fascículo espinocerebeloso, el fascículo cerebropontino, el fascículo pontocerebeloso, el fascículo vestíbulo cerebeloso, el fascículo olivocerebeloso y retículo cerebeloso, fascículo espinocerebeloso dorsal. Entonces, todas estas vías que les acabo de mencionar son vías aferentes al cerebelo, o sea, vías de entrada, vías que le van a llevar información del exterior o del interior de nuestro cuerpo al cerebelo. Y vamos a tener también vías eferentes. Aquí lo importante es que estas vías eferentes pues van a estar conectadas con unos núcleos que están dentro de mi cerebelo, que es el núcleo dentado, el núcleo del fastigio y el núcleo... ya se me olvidó. Ahorita se los digo. Es núcleo... son 3 núcleos, ahí me falta uno, ahorita se los digo, ¿sale? Entonces, estos núcleos que se encuentran dentro de mi cerebelo se van a conectar con estructuras afuera de mi cerebelo, como pueden ser los ganglios basales o puede ser hacia corteza o hacia médula espinal, ¿sale? Y así como están las células piramidales en mi corteza cerebral y que son muy importantes para el control motor voluntario, también va a haber unas células muy importantes en la corteza cerebelosa. Entonces se va a llamar célula de Purkinje, ¿sí? Y va a estar por debajo de las capas corticales del cerebelo. Y pues van a generar unos núcleos profundos que envían sus señales de salida hacia otras porciones del sistema nervioso. Entonces, pues aquí la importancia de las células de Purkinje es denme un segundito.